Que fíjate, que se sienta triste no quiere decir necesariamente que tenga depresión. Y quiero decir esto, a veces, y esto es paradójico, el sentir te ayuda a sentir menos. El permitirte sentir va a implicar que vivas con intensidad por un momento lo que te está pasando, pero que luego no sigas cargando con eso. La evitación, al contrario, me hace seguir cargando con lo que estoy evitando. Esto ahora es Si lo cogía. Bienvenidos una vez más a Si lo cogía podcast. Feliz tarde, chicos. Con ustedes soy Franklin Zorrilla. O buenos días también. Por acá José Gregorio Canga, psico.canga. Buenas noches. Psico.Andrés Rufino. ¿Cómo están? Está bien, está bien. Sergio da la madrugada. ¿Qué le pasa a él? La edad, marico, me estoy hablando ya con saliva. ¿Y por qué te hablas así? ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Uy, yo esta semana estoy cansado. Sí, así, eso. Todo bien, partiéndola y cansado. Cansado también. Y mucha actividad. Mucha actividad, mucho carrete. Es que muchas cosas. Mucho entrenamiento, mucho carrete. ¿Estás viviendo exceso? No. No. ¿Estás previniendo algo? No, creo que ahorita estoy experimentando este estado egotista, así donde todas mis necesidades giran en torno a satisfacerlas. Las mías, no las de los demás. Estás enfocado en ti. Sí, marico. Y eso es un estado bien de pinga que tenía tiempo que no lo experimentaba. Sabroso ese estado. Uh-huh. Hoy vamos a hablar acerca de algo importante y que tiene que ver también acerca de la salud mental, de las emociones, de los estados de ánimo y de los estigmas. El cómo hay trastornos que las personas pasan por alto hasta que llega el momento donde ya se consuman. Y a veces yo ni siquiera hablaría de trastornos, a veces yo hablaría de conductas, de avisos, de palabras, de pedidas de ayuda, de gritos pasadas por alto, que son, tomando tu palabra, estigmatizadas, y entonces desde el estigma o desde el prejuicio, pienso que es pura manipulación. Y cómo esa manipulación también es vista desde la negación del acto o la negación del intento. Y ahí es donde yo digo, a veces no es que yo no quiera ver la realidad o que la persona no haya pedido ayuda o que siempre se hubiera estado callada o callado, sino que yo no pude escuchar eso, no pude entender o no quise entender esos mensajes. Sí. Y bueno, es como el típico refrán que dice, el que se va a matar no lo dice. Claro, hay un mito ahí, hay un mito interesante ahí y bueno, ya enfocándolo un poco es como que estamos en septiembre. Y el mes de la prevención. ¿Qué se entiende como suicidio? El suicidio es el acto que comete una persona de quitar su propia vida. Claro, es acto. Uh-huh. Y que se puede hablar de suicidio, de autólisis, es una manera de autoflagelarnos. Creo que es dentro de la escala es la más alta de autoflagelarnos. Pero también hay un ciclo, hay como una triada. El pensamiento, pensamiento, intención. No. Porque pongo. el pensamiento es una cosa. Claro, pensamiento, ideación y suicidio. No. ¿Cómo es? Es ideación, planeación e intento. Claro, pero yo a eso le meto otro. ¿Cuál? Métete pues. Fíjate, desde el pensamiento está la idea. Claro, la Como, ideación. mira, pienso que sí, mira, sí. Me llega el pensamiento de, y si atento contra mi vida, y si lo hago, y si me quito la vida. Ahí está el pensamiento. Luego la planificación es, ¿y cómo lo haría? Uh-huh. ¿Sí? Y ahí empiezo a estructurar un plan. Uh-huh. El intento es la ejecución. Pero a veces está, y a veces, ¿no? A veces puede estar una planificación y un pensamiento, pero la persona dice, sí, lo he pensado, pero sabes que no me atrevo. O sea, realmente no es algo que quiera hacer. Lo he pensado como, y sí, como que me da miedo el pensamiento, pero no tengo la intención de hacerlo. ¿Qué le pondrías y ese a es un eso? elemento que meto, como la intencionalidad que identifica a la persona respecto al acto. Bueno, que yo igual a estos tres conciencia. elementos... Desde la conciencia, claro. Métele ahí conciencia. Claro. Yo esos tres elementos igual le coloco anteriores y es que una ideación suicida no viene antes de un malestar emocional.
Lo que pasa Entonces es yo el que malestar emocional lo sumo no tanto como el ciclo que me lleva a entender las etapas del suicidio, sino también como uno de los aspectos que lo puede iniciar, que lo puede provocar, como ese malestar emocional que no es aliviado y que se perpetúa a través del tiempo, y el acto suicida tiende a imaginarse como el escape o la salvación de todo. Como que eso antes no de la solamente a ideación. imaginarse, sino a creerse. O Ujú. sea, yo desde la sintomatología, creo realmente, y que esto puede ser o muy disociativo o parte también de la sintomatología, ya sea depresiva, psicótica, para donde nos vayamos a ir. eh, pero idear y la ideación es una cosa y el pensamiento de muerte también es otra. Y se me olvidó lo que estaba diciendo, a lo que iba a llegar. Bueno, adentrándonos un poco en el suicidio, que no solo es visto desde la salud mental, distintas culturas ven el suicidio de una forma diferente. Yo, yo conozco solo de la católica, de la occidental, pero no sé de otras. Por ejemplo, sé que en la católica lo considera pecado, sé que en la occidental es algo que es visto como muy tabú. No sé cuáles son las otras perspectivas de La otra oriental. cultura. Marico, por lo No menos sé. te doy una cultura que no digo que no exista, solo que ya ha pasado muchos años y es esta culturas indígenas. Ujú. Por lo menos la cultura maya, el suicidio también era ligado a un sacrificio, Ok, hacia un dios, claro, ahí me das punto. hacia esa tribu, hacia ese ritual, hacia esa entrega. Claro, y ahí se me ocurre otra entonces, la japonesa, cuando se lanzan su harakiri, ¿no? Que se llama Sí, el harakiri, que así es. estaba visto como desde el honor. Desde el honor, sí, desde el honor, desde el terminar tu vida de una forma honorable y no Exacto. prolongarla desde el sufrimiento, la miseria o la deshonra. La deshonra, porque más Sí, allá del sufrimiento tenía que ver con perder el honor. sí, perder el honor. Entonces ahí es donde yo digo que el suicidio, si bien es punitivo en algunos países del mundo, es decir, es ilegal, la mayoría de los países donde nosotros crecimos no es un acto ilegal, lo que es ilegal son las formas de reforzar el suicidio. Es decir, si yo incentivo a una persona a quitarse la vida, eso es ilegal. Claro. Eso puede ser penado. Y ahí hay un ejemplo claro que pasó hace unos 3 años, creo, que estaba este juego de la ballena o algo así que estaba por las redes sociales, ¿lo recuerdan? Que era como un juego que Mm, estuvo rondando entre los niños, adolescentes, de retos, desafíos que iban atentando cada vez más contra la integridad de las personas. Y el último reto era finalmente el suicidio. Y eso, por supuesto, podría ser penalizado. Penal, penal. bueno, Y la ley Karim, esta enfermera, era una enfermera, creo, una TENS. Karim. claro, Ujú, la ley Carín, que es la ley que va en contra del acoso laboral y ujú. que esta persona se suicida por el nivel de acoso laboral y que esto le generaba un malestar emocional intenso y ahí comete acto suicida. Entonces, yo siento que las personas también tienen muchas preguntas de lo que es el suicidio y de lo que es el estigma de llama la atención, no llama la atención, pero también hay que contemplar algo y es que las personas lo asocian a que está loco. Como que no, una persona se suicidó, estaba loco, estaba mal. Y resulta que eso también es un estigma. También, por supuesto. Eso también es Vámonos un con esa estigma. pregunta. ¿Por qué la gente se suicida? Ah, bueno. Ujú. Yo una vez me eché una pea. ¿Y por qué estás vivo? O sea, entendiendo el suicidio como puede ser una etapa dentro de un conjunto de trastornos, como los trastornos depresivos, puede ser un episodio, y que sea un episodio no significa que tengas un trastorno, o puede ser también una conducta donde pierdes la noción de la realidad. Mm. Eh, pero lo que más me llama la atención es cómo el suicidio ha sido estigmatizado a pesar de que es una realidad. Yo, por ejemplo, le pongo a mis consultantes, les pongo el ejemplo. Imagínate que tienes neumonía y estás enfermo y tienes los bronquios tapados y necesitas tomar antibiótico. Si tú no haces eso, si tú no tomas antibiótico, es probable que te pueda dar algo mayor que la neumonía e incluso puedas tener un paro cardíaco, un paro respiratorio. Lo mismo pasa con la depresión y con el suicidio. O sea, si no nos cuidamos, esto puede ocurrirte. Y lo otro es también entender que las personas o la sociedad carece de información acerca de lo que es el suicidio.
y aumenta más sus conocimientos en base a los mismos prejuicios y estigmas. Espera. ¿Ya te suscribiste? Dale. Que la prevención no deje de repetirse en este momento y que la suscripción tampoco. Si estás atravesando un momento difícil en tu vida, suscríbete, porque con nuestros episodios algo de esto te puede servir. Y qué interesante eso que dices, porque se tenía una cultura, porque este mes es tan importante, porque es el mes de la prevención contra el suicidio, y la prevención implica una divulgación de lo que queremos prevenir. Es decir, hay que hablar del suicidio. Eso que tú apunta a que anteriormente, mientras menos se hablara del suicidio, se creía que menos pasaba. Y resulta que es todo lo contrario. Mientras menos se habla del suicidio, mientras menos se dice qué es lo que lo provoca, qué causas tiene, a qué nivel de causas de muerte en el mundo se encuentra, más es la ignorancia en cuanto a cómo abordo esta problemática, y que desde mí el suicidio se da por muchos factores. Entonces, en este sentido hay, y aquí quiero tocar también algunos estigmas, como que el 99% no. Hay un gran porcentaje, el 99.9%, hay un gran porcentaje el que el suicidio está ligado o asociado a una dolencia mental o un trastorno mental. Ese es incluso como se activa los distintos niveles o criterios de internación psiquiátrica. Si tiene ideación suicida activa, hay que internarlo. Y fíjate que ¿dónde lo internan? En un psiquiatra, en un especialista de salud mental. Eso nos dice que desde la óptica clínica, un intento o un acto suicida puede que sea el producto de un trastorno mental que no está siendo bien tratado, como tú lo comentas, o que no ha sido tratado en lo absoluto. No, y que igual puede estar siendo tratado. Y fíjate que ahí está, tú decías la depresión. Y la depresión, para mí sí, por supuesto que es un elemento central o muy posibilitante de que pase un suicidio. Por ejemplo, una persona que está con un episodio depresivo o con un trastorno depresivo mayor y que empieza a tener anedonia y que pasa mucho tiempo con anedonia, es decir, la poca capacidad o la incapacidad de sentir placer, de no sentir disfrute, de no sentir sentido, y que pasa el tiempo y sigue sintiendo lo mismo, más las distorsiones cognitivas, que tú hablabas hace rato de esto, es decir, cómo estoy interpretando la realidad desde lo que me pasa fisiológicamente, es como que no tiene sentido, la vida es gris. Entonces, ¿para qué seguir viviendo una vida que es gris? Que cada día pasa lo mismo y pasa lo mismo. Y desde allí, desde ese estado, apunta a un trastorno mental, el acto suicida es visto como una respuesta. Pero la depresión no es el único trastorno. No. ¿Cuál otro trastorno piensan que podría estar asociado al suicidio? Trastornos del espectro de esquizofrenia, traumas. Trastornos ansiosos también. Sí, trastornos de la conducta alimentaria. Lo que pasa es que el suicidio como tal es un acto, es una conducta premórbida. Puede venir de cualquier tipo de trastornos mentales. Entonces, por eso es importante también poner el ojo y poner la lupa. Yo mencionaría uno más del que dijeron, la disforia de género, que también está asociada a altos índices de suicidio. Sí, burda. Y ahora, sabemos que puede pasar por un trastorno mental. Sí, efectivamente eso es así. Y puede pasar que una persona intente suicidarse o cometa un suicidio sin tener un trastorno mental. Así es. Por ejemplo, en estos ejemplos de la secta. Estas sectas que los integrantes son sugestionados para cometer suicidio en masa. Eso es otro ejemplo también de eso. Y parece discutible. O sea, yo no sé si diría que no hay un trastorno mental. Quizá lo haya. O una devoción fidedigna muy fanático que sí puede que raye en un trastorno mental o una dolencia mental, pero no desde el cómo se presenta en el grupo, como desde ese entorno, claro, desde que su grupo lo valida y que desde esa óptica no se vuelve un trastorno mental. Los kamikaze también, el acto suicida en estado de guerra, o ¿cómo es cuando ciertas religiones, no quiero mencionar ninguna para no decir, pero ciertas religiones como implotan, no explotan, es como que explotan. No, pero no es, la palabra es... Se incineran. Claro, pero eso tiene un nombre, marico, claro, y se me olvidó. No sé el nombre, pero sí que se prende en fuego, pues. Sí, y eso tiene un nombre. Eso lo he visto como tipos de protesta, desde los budistas. Y terroristas. Eso no lo he visto. Claro, marico, por lo menos vamos al de las Torres Gemelas. No, pero claro, es que ese explotó, ese se lanzó con un avión. avión. Pana, obviamente tenía que tener su cosa, pues. Y yo te digo, pero, tal vez no, porque de acuerdo a la religión. Claro, eso es religioso. Pero aquí es donde yo te respondo. No necesariamente tienes que tener un trastorno mental, pero sí tiene que haber, sí o sí hay una alteración en alguna de las áreas. Sí. Sí o sí. Totalmente. Pensamiento, juicio.
conciencia, memoria, afecto. O sea, sí o sí tiene que haber alguna alteración. Y la percepción, cuando nosotros tenemos, yéndonos más a la moda, a lo que más se repite, que es la depresión, como inicio para un suicidio consumado, lo que tú decías acerca de la anedonia. Para poner un ejemplo y para que podamos comprender más a las personas que de repente buscan consumar un suicidio o piensan o tienen este síntoma, es como que tú te tomes un vaso de agua después de 5 horas sin tomar agua y no te produzca esta sensación. No te produzca esa sensación. Que ya el plato de sushi que te encantaba ya no te genere placer. Ya, ay, sí, ya, ok. Es como cuando de repente yo veo la vida muy gris porque los colores ya no me generan emociones. Y el suicidarme es algo que me gustaría hacer porque no es algo que me gustaría hacer, es algo que creo que es lo que voy a hacer porque ya no hay, no tiene sentido, no me produce emoción nada, no me produce sensación. Y esto es en base a la anedonia. Y si nos vamos un poquito más arriba, la abulía, que en la abulía todavía hay una presencia de placer, todavía hay sentido, es como lo primero que viene antes de la anedonia. Entonces, para comprender a las personas que tienen depresión o que intentan suicidarse, es entender de que esto realmente es una enfermedad. Hay una enfermedad mental y que es importante poder escuchar a las personas que de repente se sientan, no, más allá de tristes, porque la depresión no es tristeza, que realmente te digan, mira, tengo tiempo que no veo a Andrés, tengo como una semana que no veo a Andrés, ¿qué estará pasando con él? Lo llamo, no me atiende, o lo estoy escuchando, y lo estoy escuchando con un tono de voz muy reducido, lento. Me contó que le costaba levantarse de la cama, huele feo el otro día que lo vi, su higiene está un poquito deteriorada. Entonces, como personas, no tenemos que tener todos los conocimientos que tiene un psicólogo o que tiene un psiquiatra, pero sí es importante que nos vayamos culturizando un poco, porque de esta manera nosotros podemos ayudar a alguien a salvar su vida. Claro. Yo quiero abrir una ventana de esta línea que estamos llevando, porque siempre vemos el suicidio desde los factores individuales. Es decir, estamos hablando del trastorno, de la alteración de un área de la persona, desde lo que le pasa al individuo. Pero le quiero dar la vuelta y ponerlo en la sociedad en este caso. Hay un concepto que es de un sociólogo muy antiguo, Emile Durkheim, que se llama la anomia. Y él hablaba de la anomia como la pérdida del sentido, como el ver que en cómo está funcionando el mundo, las cosas no se van a lograr. El sistema de valores que tengo y que tiene la sociedad no se cumplen. Y entonces simplemente las cosas no tienen sentido, no se puede cumplir nada. Desde esa pérdida de sentido, ya no solo puesto en lo individual, sino en cómo funciona el mundo, bueno, para él era una explicación de ciertos fenómenos sociales. Pero yo quisiera decir que también quizá en algunos casos, además de las alteraciones individuales, la misma forma en la que funciona la sociedad puede ser un factor que estimula o que facilita de alguna manera que esto suceda. ¿Sí? Por ejemplo, la misma individualidad de la sociedad en la que vivimos. Tú me hablas de cómo de repente una persona puede estar diciendo cosas, pero a veces está cada quien tan en su mundo que no nos damos cuenta de estas señales. Y no nos damos cuenta de estas señales no solamente porque yo no sea atento, sino también porque la forma en la que está estructurado el mundo en el que me desenvuelvo apunta a estar concentrado en lo que me está pasando a mí. ¿Sí? Entonces desde ahí le agrego, por eso abro la ventana, ¿no? Le agrego una perspectiva también social a este fenómeno. Y fíjate esto, que es un fenómeno que se presenta aquí en Chile, y lo he escuchado mucho, porque saben que es común que la persona que se suicida lanzándose al metro. Y las frases que vienen rápidamente, o algunas veces, de las personas que van al metro es, coño, pero ¿por qué en el metro? O otro más que se lanza. Puta, pero a esta hora. Entonces hay un cuestionamiento y una insensibilidad total respecto a lo que está pasando y que apunta ya no solamente a un fenómeno individual, sino a cómo está siendo el ritmo que llevamos. Es que yo creo que desde ahí esa insensibilidad, que si bien sí es colectiva, por otra parte, aún sabiéndolo, no necesariamente tienes que, o lo hacen. Es decir, hay una persona que puede estar pidiendo ayuda
a sus redes de apoyo y que tiene redes de apoyo y que eso ya más bien es un factor de protección ante una persona con una enfermedad mental y no eres escuchado. Claro. Entonces, marico, es como no solamente hay una insensibilidad social, tus redes de apoyo también pueden ser insensibles y no porque no te quieran, no porque no quieran estar contigo. Weón, no te van a pescar. Y eso puede más bien estimular la conducta del suicidio. Bueno, y eso se topa con lo que estoy diciendo, porque lo que yo digo es justamente que el contexto en el que nos desenvolvemos estimula o facilita que eso sea así. Y Que ahí, incluso esas redes de apoyo que te quieren estén desconectadas. Y ahí es donde Claro. tú dices, verga, qué tan, ¿para qué sirven tanto las redes de apoyo? Si esto puede ocurrir. claro, y Y ahí eso es es donde otro yo viaje. digo, sí, y ahí es donde yo digo, siguiendo con esta misma línea de la ventana, hablaste del ritmo. Para mí la sociedad genera un ritmo de vida muy insano a tal punto que no eres capaz de poder procesar todo lo que vives de una manera saludable de acuerdo a un ritmo más orgánico, más propio de ti. Y eso hace que la tensión se acumule, eso hace que yo no le dé espacio a mis emociones, eso hace que yo no pueda relacionarme desde un contexto más tranquilo, siquiera desde el descanso, y solamente siga y siga y siga y continúe. Y veo que todos continúan. Y si todos continúan, yo también debo continuar. Pero ¿por qué yo me siento mal en un mundo en donde todos continúan y tal vez yo soy el único, la única que se siente así? Y ahí ese aislamiento, ¿ves? Ahí me empiezo yo a diferenciar de la sociedad y a sentirme solo y sola desde esta dolencia. Y es aquí donde vemos que también problematizo la sociedad, pero, y esto lo quiero llevar más al adulto. Claro. El adulto también tiene que ser consciente de los límites propios que debe tener para tener un movimiento más orgánico con el mundo. Como que valido que la tecnología nos está absorbiendo y que la estamos necesitando para todos, pero yo también valido que un adulto puede tener un criterio para decir, hoy no uso la tecnología, hoy prefiero cuidarme, hoy prefiero hacer otra cosa. Para mí eso es un ideal. Claro, pero es el ideal que hay que alimentar en base al autocuidado que debo de tener de una sociedad que no visibiliza esto para mí. Claro, yo lo que hago es poner ese panorama. Porque Exacto. cuando nosotros los psicólogos trabajamos con el individuo, no tenemos el alcance de la sociedad. Pero es importante que veamos ese contexto para trabajar con el individuo reconociendo los factores que lo afectan. Totalmente. ¿Ves? Y ahí pongo un ejemplo, ¿no? No sé cuál es la estadística, pero sé que hubo un momento en la década de los 80, algo así, cuando fue la caída de la bolsa en Estados Unidos, de Wall Street y tal, que un montón de gente empresaria se suicidó por la quiebra. ¿Ves? Y fíjate, quizás esas personas no tenían un trastorno mental. Muy probablemente no, pero hay un factor precipitante que es el quiebre del mundo que esperaban, de su planificación, de sus expectativas respecto a su propia vida, sus proyecciones, que se van al carajo y bueno, no hay salida. Colapso. En su mente, ¿no? Porque también podríamos trabajar con esas personas y ayudarlos a identificar otros elementos, resignificar las cosas, etc. Pero en ese contexto fue algo que fue relativamente común. Y también está ahora que, para continuar este ejemplo, está el suicidio que llegaba que una persona duraba mucho tiempo en una empresa y su vida, la escolaridad de sus hijas, el pago de la casa, todo dependía de ese sueldo, lo despiden, no encuentra trabajo por 6 meses, no puede sostener la vida que ha construido y eso lo lleva al colapso y lo lleva al suicidio y que muchas personas cometían suicidios para que las familias cobraran el seguro de vida y así poder subsistir, así implique que yo no esté con ellos. Imagínate cómo yo me presiono a nivel social por una expectativa para poder alimentar eso por encima de mi vida y es por eso que yo digo, el suicidio no es algo que se vive a nivel personal, hay un contexto que nos mueve, que nos presiona. Y ahí ¿Ves? fíjate cómo le agrego un elemento, el género. ¿Cuál es la estadística? ¿Quién es el que más se suicida? El El hombre. El hombre. Pero ¿quién es la que más lo intenta? La La mujer. Así es. Porque el hombre Así es más letal. Así es. El método No, del y- hombre es mucho más letal. Creo que No. también la misma psicología que el hombre ha tenido que desarrollar en base a los mismos estándares sociales. Las presiones sociales, claro. Y que esto yo creo que parte incluso antes de la misma revolución industrial, que es donde más el suicidio empieza a tomar forma. Y que después viene esto, lo del pedo de la bolsa, me acuerdo de esa noticia en Estados Unidos. Pero es importante también tener presente que a veces nosotros no sabemos que podemos estar redireccionándonos a una depresión.
que estamos vinculándonos con síntomas relacionados a la depresión y que esto está arropado con este estilo de vida que todos tenemos y que mientras más cercanos a una capital estemos, más va a ser así. O, si no, las mismas creencias sociales de que para poder ser exitosos en la vida hay que partirnos el nie para poder lograr nuestros sueños y que es una fórmula que funciona. Lo hemos visto. Lo vivimos incluso. O sea, sabemos que es así. Es el mismo autorreforzamiento. Sí. Pero cuando empezamos a ver que el sueño, que la alimentación, que el sedentarismo, que la irritabilidad, que un estrés prolongado en el tiempo y que después que el consumo de sustancias, que la alimentación, que problemas con mi mujer, alteraciones en la esfera familiar, en la esfera social. O sea, cuando todo esto empieza a aumentarse, a desarrollarse en la vida de una persona, entonces ahí es donde es importante prender la lucecita, porque a veces prendemos la lucecita es cuando, verga, ya tenemos la pistola aquí en la cabeza, pues. Lo que falta es presionar el gatillo, usando esa analogía, porque somos irresponsables con nosotros mismos. Por el mismo hecho de que la salud mental la ponemos como en el último eslabón de nuestra escala de necesidades, porque primero tengo que pagar las cuentas, porque primero tengo que hacer las lucas porque tengo que ir al médico, porque tengo que hacer muchas otras cosas, y de último mi salud mental. Hasta que nos venimos a dar cuenta de que, coño, si vas al psicólogo, si vas a un psiquiatra, si te haces un chequeo de salud mental, te vas a ahorrar mucho dinero. Coño, yo diría que no sé si utilizaría la palabra irresponsable, porque puedo pensar que hay muchos factores. Y aquí voy a compartir algo mío, que mientras tú hablabas, recordaba las conversaciones que teníamos nosotros subiendo al cerro algunos días, sobre todo en el periodo de inicios de mi paternidad. Que en ese periodo, digamos, posterior a los primeros 6 meses, yo diría que estuve acercándome a lo depresivo. Claro, desde ahí quizás las herramientas que tengo, las conversaciones y esto que es parte de mí de ser muy introspectivo me iba permitiendo ver esas luces. ¿Sí? Porque es algo que en mí es una práctica constante. Y aunque veía las luces, había cosas que no podía evitar. Estaba agotado, tenía que seguir pagando cuentas, tenía que seguir manteniendo una familia, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir haciendo cosas que hacían que postergara necesidades mías. Y que en ese momento, en ese contexto particular, era bastante difícil que le diera un poco más de espacio. Lo hacía como podía. Igual me seguía cargando. Y eso me hizo en algún momento rozar, porque no llegué a cumplir criterios, pienso, pero sí empecé a sentirme desanimado, sin ganas de salir a trabajar. Empecé a sentir algún conjunto de síntomas. Sí, por supuesto. Entonces, eso es lo que viví yo con una hija y con mi pareja y con, en general, condiciones favorables, porque tengo buen trabajo, porque trabajo en algo que me gusta. Entonces, en otros casos, en otros contextos, pueden ser situaciones aún más desafiantes. Y que se suma que esa gente no tiene esta práctica que en mí puede estar incorporada, ya sea por mi historia familiar o ya sea por las herramientas de psicólogo o por mis propios rasgos de personalidad que son más introspectivos. Entonces, sin esas cosas, sin esas herramientas, el no darme cuenta de cómo se están encendiendo las luces es algo que puede pasar con mucha probabilidad. Y no por irresponsabilidad, sino porque no estoy acostumbrado a verlas. Es que el tema de la irresponsabilidad es para el que le caiga. Claro. Porque, o sea, yo nunca había experimentado tampoco un cuadro depresivo. Nunca en mi puta vida. Ni había tenido episodios de pánico, crisis de ansiedad. Y este año cuando al fin digo, no, sabes que voy a ir a una psiquiatra y quiero ver qué onda, porque yo podré ser muy, pero no estamos exentos, como hemos hablado. No somos inmunes. No somos inmunes. Entonces, al final, mira, no, tú tienes un cuadro mixto, ansioso, depresivo. Pensamientos de muerte, abulía, y que obviamente yo trataba de mantener como un mecanismo de compensación porque más bien trataba de mantener mi apariencia lo más impeque posible. Tenía que tener mi departamento sumamente limpio, ordenadito, así como que... pero los síntomas son reales. Claro. Y que de cierta forma yo no me vine a dar cuenta sino hasta cuando empiezo a percibirlos, a sentirlos. Y esto viene de cambios.
mudanza, ruptura, exceso de trabajo, planes, vainas, esto. O sea, eran demasiadas cosas. Claro. Y tú no te das cuenta, weón. No te das cuenta cuando de repente, coño, no puedo dormir, ¿qué pasa aquí y tal? Y cuando vienes a ver, marico, la de loca te cayó. Sí, te das cuenta que Claro, ya tienes el agua aquí. Ya tienes el agua aquí. Y te cuesta Mierda. respirar. Y ojo, lo más arrecho Sí. es que yo empecé a ir al psicólogo antes de que esto terminara de conglomerarse, de sintomatizarse. Y ahí es donde yo digo que a veces también estas conductas, y no podemos dejarlo a un lado, la conducta suicida, el acto suicida, también puede estar atravesado por la violencia. ¿Ves? Esto es como también muy importante. Las relaciones interpersonales. Claro. El cómo yo me esté relacionando con una persona o el cómo una persona se esté relacionando conmigo. Y ahí por lo menos podemos meter el ejemplo de la chica esta Karin, que se suicidó. Claro. Vamos a llevarlo al contexto de pareja, que por algo también está muy en boga y está muy estigmatizado el trastorno narcisista, Claro. patológico. Claro, la mujer que no puede escapar. La mujer Y que no que- puede escapar o el hombre también que es abusado emocionalmente por alguien. Claro. El suicidio Sí. también, yo siento que va ligado a muchos estigmas sociales y es aquí donde siento que este momento es importante desmitificarlos de alguna manera, y es que el suicidio es visto a veces como debilidad, como una persona que no puede. Yo he escuchado a muchas personas que han dicho que no, se suicidó porque tenía baja autoestima, o se suicidó porque no pudo, o estaba mal. Ni siquiera profundizan en sí el motivo real de por qué el acto suicida ocurre, y es que tener un intento suicida o varios intentos suicidas y que estos intentos te lleven a consumar el acto, para decirlo de una manera incorrecta, como tener un suicidio exitoso, que es donde consumas el acto suicida, no te hace una persona débil. Eres una persona que está pasando por una enfermedad. Eres una persona que está en ese momento con una dolencia emocional tan grande que tu relación con el mundo es evitativa. Quiero escapar, quiero salir de aquí. ¿Por qué? Porque yo con algunos consultantes he probado así como, ¿y qué viene después del acto? Y resulta que no es algo que contemplen. Yo no contemplo el voy a tener una mejor vida, no. Yo contemplo que no voy a seguir sintiendo esto que voy a seguir sintiendo, y aunque eso tampoco lo confirman porque no han tenido la experiencia de que alguien que haya muerto por suicidio haya vuelto y haya dicho, mira, ya la pasas mejor, mira, ya está mejor. No, su manera de pensamiento está tan focalizado en su dolencia emocional que lo que quiero es escapar. Ya no quiero vivir esto, ya no quiero sentir esto, ya no quiero experimentar tanto nivel de malestar. Y allí viene este dolor. Los padres, y aquí quiero hablar un poco de la adolescencia porque pasa algo, y es que los niveles de suicidio también cambian por edades de acuerdo al país. Y resulta que en el mundo occidental ocurren como desde los 19, 16 años como hasta los 29, 30 años, en donde hay más niveles de suicidio. Y eso... Y aquí en Chile en los adultos mayores. Y aquí en Chile, adultos mayores, y en Estados Unidos también. En Estados Unidos los niveles de adultos mayores son los que más se suicidan, y entonces En México son las mujeres. Y en México ocurre en las mujeres, y aquí digo, hay un padre y una madre que se alarma cuando ve que su hijo o hija se corta. ¿Por qué se está cortando? ¿Por qué se hace eso? Entonces, su relación con eso es desde el no entendimiento. Y resulta que una persona no tiene, y tal vez no pueda, entender a alguien que tenga ideación suicida. No necesito vivir esto para acompañarte. ¿Ves? Solo que normalmente buscamos conectar desde el entendimiento. ¿Por qué haces eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y esa confrontación del padre o de esa madre hacia esa hija, lo que hace es agudizar esa dolencia. Entonces, Total. me distancia más porque me siento menos entendido y menos entendida, y eso solo reafirma mi dolencia emocional y las ideas que yo tengo en esta situación. Entonces, también quiero comentar que no toda autolesión implica una ideación suicida. A veces hay una dolencia emocional que me siento muy mal, no sé hablar, no sé canalizarla, y me corto, y resulta que esta sensación hace que yo olvide un poco esto que estoy experimentando, pero no necesariamente quiero morirme. Yo tengo pacientes adolescentes que me dicen, no, yo nunca pensaba en matarme, solo que cuando me corto siento que me libero un poco de la dolencia. Y nunca han tenido una ideación suicida. Y por lo menos yo no sé si esto es atípico o no, pero yo te puedo decir que yo nunca he experimentado
ideación suicida. Nunca en mi vida, weón. Una vaina que yo digo, verga, a mí nunca me ha pasado eso. Claro. Fíjate que en lo que dices me parece muy interesante y quiero retocar algunas cosas. El ejemplo que das para mí lo asocio mucho a personas que sufren o de cuadros muy intensos de ansiedad o mucha angustia. Y una frase típica y que tiene que ver con lo evitativo, ¿no? Como ya no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Y una frase que he escuchado muy frecuentemente es que quiero desaparecer. Quiero desaparecer. Ah, pero ¿quieres hacerte daño? No pensaría en hacerme daño, no estoy pensando en matarme, no. Pero es como que me provoca desaparecer, no estar, para no sentir. ¿Sí? Y esta forma, lo que tú dices, el cortarse es una forma de evitar lo que estoy sintiendo y que si eso no se aborda a largo plazo, sí puede empezar a estar asociado a una ideación suicida. Claro. Ya esto que estaba haciendo antes, que me ayudaba a aliviar, a no sentir, a evitar, ya no está siendo suficiente para evitar. Porque sigo acumulando y sigo siendo incapaz de lidiar con lo que me está pasando, desde lo que estoy sintiendo y desde digerir las emociones. Y desde ahí, entonces, esas son muy buenas señales para decir, sí, no es una ideación suicida, pero algo está pasando en esta persona. Claro. Hay cosas que están sucediendo y que es importante empezar a abordar para que esto no siga subiendo en intensidad. Es que entendiendo la autolesión como el lastimarme, hay estudios que lo relacionan también con la rabia, con la emoción de la rabia y una rabia canalizada de una manera muy inadecuada. Que la adolescencia sí es muy... la tendencia de la autolesión es demasiado como también química, química y estructural. O sea, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro también se está desarrollando y la corteza prefrontal actúa de cierta manera en la que nuestro umbral del dolor y del peligro es distinto al que cuando somos ahorita adultos. Pero como dice José Gregorio, en la medida en que esto va aumentando y ya no de repente me corto, sino que tengo 24 años, terminé con el pololo y vine y le metí un golpe a la pared. Entonces también es algo que está muy cruzado o atravesado por lo cultural, por las películas, por la moda. Tú escuchas también esto de acostarme y no despertarme. Quiero dormir un mes para no sentir. Para no sentir. Y qué interesante esa idea de no sentir porque, y esto es algo que le quiero dar a las generaciones que nos anteceden, que ellos creen que las generaciones actuales problematizan muchas cosas, y ahí es donde viene este nombre de generación de cristal, y yo a esas generaciones les digo como, no creas que tú no problematizas cosas, solo que tú sustituyes la evitación por otro estímulo. Alcoholismo, consumo de sustancias, exceso, ludopatía. Es evitación. Es evitación a una dolencia que sabes que está, que no quieres ver, claro, que no quieres ver en ti. No, porque en ese tiempo no existían redes. Pero que sin embargo lo sustituiste por otra cosa y resulta que tu alcoholismo no es porque te gusta el alcohol. Solo que no eres consciente de dónde nace esa dolencia, de dónde nace ese escape. Y aquí donde, ahora que sí se está viendo, tenemos a esos nietos o hijos que dicen, no, mi padre fue alcohólico muchos años. Y después no, o no, terminó muriendo de cirrosis. Ah, no te suicidaste, pero fíjate cómo este exceso, esta evitación terminó generándote una dolencia física que terminó acabando con tu vida. Y así mismo con el cigarro, o así mismo con otras sustancias que me hagan no sentir. Es que a eso voy. Para terminar la idea, era como la conducta del suicidio y una autolesión, el lesionarme porque simplemente necesito sentir placer, ya que no sé cómo expresar mis emociones, o expresarlas no me va a generar, no me va a hacer sentir validado, pero es la conducta autodestructiva. Y todos tenemos este displacer. Todos buscamos de cierta forma el dolor en algo. Solamente que hay personas que lo tenemos más desarrolladas que otras cuando de repente vemos, y por lo menos yo que fumo cigarro. Ahí hay una conducta autodestructiva. ¿Ves? O las mismas personas que somos autoexigentes. Eso es una conducta también autodestructiva. Obviamente en otra escala, desde otra vertiente, pero eso es una conducta autodestructiva. Las personas que son masoquistas. Conducta autodestructiva. Entonces, yo creo que el suicidio también está muy inclinado cuando ya hay una disociación con la realidad. Porque no es lo mismo tampoco la ideación suicida que el pensamiento de muerte. Claro, exacto. Yo tuve pensamientos de muerte, no tuve ideación suicida. Pero aún así, cuando tenía pensamientos de muerte, era como
coño, ¿qué pasa aquí? Vámonos en la volada. Vámonos en la volada. ¿Qué me lleva a pensar en esto? ¿Y por qué estoy pensando en esto y de esta manera? ¿Ves? Cuando pasamos a la ideación, ya ese filtro no lo tienes. Ya tú no te cuestionas por qué estás pensando en eso. Ya tú estás preparando el acto, la conducta. Ahí aparecen miedos. Y cuando aparecen miedos es un buen indicador. Eso es importante detectarlo. O preguntárselo al consultante. ¿Te da miedo pensar, te da miedo planificarlo? Porque ya no te da miedo pensarlo. Sí, no sé cómo hacerlo. No lo hago por mi hija. No lo hago por tal cosa. No lo hago por esto. Coño, eso es un factor de protección. O sea, una cuerda de la que hay que agarrarse. Eso es una cuerda donde ven acá, coño, a tu madre. Como cuando Andrés en caballita. ¿Ah? Como cuando Andrés en caballita que lo tenemos que amarrar. Un mecatico. No, Claro, entonces... ahí prepárense, ¿oyeron? ¿Qué te va a matar? Mueven caballita el 12 de septiembre. Verga. Madre. ¿Ves? se Entonces... preparó el mecate. Que amarrárselo en la pata ahí. Coño, entonces sí, es súper delicado entender que cuando alguien te diga que se siente triste, no es porque tiene depresión efectivamente, pero sí es importante tener presente de que esto es real. Bueno, hagamos algo. Déjame decir algo rapidito con eso, porque fíjate, que se siente triste no quiere decir necesariamente que tenga depresión. Y quiero decir esto, a veces, y esto es paradójico, el sentir te ayuda a sentir menos. El permitirte sentir va a implicar que vivas con intensidad por un momento lo que te está pasando, pero que luego no sigas cargando con eso. La evitación, al contrario, me hace seguir cargando con lo que estoy evitando. Sí. ¿Sí? Entonces, lo paradójico es, mientras más aceptes lo que te está pasando en tu sentir, acompañado, porque es un desafío, puede ser difícil, es más fácil lidiar con lo que te está pasando a largo plazo. Mientras más lo evites, más difícil va a ser. Claro, Eso. y esa liberación, y justo eso se conecta con lo que quería decir, porque esa liberación es como yo siento y cuando lo siento dejo de reprimirlo, dejo de evitarlo, dejo de almacenarlo, acumularlo y dejo de sobrecargarme. Lo siento, lo experimento, me libero, ya sea desde el llanto, desde el hablar, desde el apretar algo muy fuerte, desde el gritar. Saco eso de mí, esa dolencia, y ahí descomprimo. Exacto. Y eso es lo que yo quería comentarles, como, ¿qué le podemos decir a personas que quieran acompañar a alguien que tenga ideación suicida o que haya tenido intentos reiterados? Porque como que no, muy pocos casos o no todos los casos se cumplen a la primera. Como que por eso es que el ciclo dice intento, porque existe el miedo que me detiene, o esa persona que me consigue en el acto, o yo dudo, o lo hago y llamo a alguien, mira, me tomé tantas pastillas, ¿qué hago? ¿Ves? Y por eso es un intento hasta que, wow, el intento se va solidificando cada vez más por diversos factores, tanto internos como externos, ya sea que haya consumo de sustancia, abandono, o internos como que en verdad mi cerebro ya está muy alterado y mi sistema nervioso central está demasiado sintomático como para yo poder tener un juicio que me permite decir hasta aquí. Entonces, ¿cómo alguien puede acompañar a otra persona en esta ideación? Yo diría primero que es algo muy relativo de acuerdo al nivel y en los 3 elementos que dijimos al inicio. La ideación, la planificación, el intento. Entonces, muy dependiendo de esos factores, es como una recomendación específica, pero en general primero pedir ayuda. Y si ya hay ideación, ya hay pensamiento de muerte, es una buena señal para pedir ayuda. Si hay autolesión, es una buena señal para pedir ayuda. Aunque no haya un intento suicida o no haya una ideación suicida, es un buen momento para pedir ayuda. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que decir, pedir ayuda. Ahora, no quiero ir a las recomendaciones tan específicas, eso es lo primero. Lo segundo es preguntarle a la persona qué necesita. En vez de juzgar, en vez de cuestionarla, en vez de criticarla, a veces una simple ayuda puede ser, ¿qué necesitas? Aquí estoy. ¿Y qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que esté yo contigo? Bueno, está bien, eso puede ser. Darle un vasito de agua, no sé, preparar comida. Hacer actos que demuestren que estás presente podría ser una buena forma de acompañar a alguien. Porque lo otro, buscar ayuda profesional. Pero eso es lo que voy a decir por ahora. Coño, muchos... Como primero, sí, evaluar cómo está la persona. O sea, si es alguien que ya intentó... Imagínate que alguien, bueno, te voy a poner un caso específico, como que un adolescente tiene una amiga que la llama y le dice, no quiero vivir, no quiero estar aquí. ¿Qué tendría que hacer esa amiga adolescente con su amiga?
coño, primero hablar con sus padres. Ujú. Hablar con los padres de ella, para que los padres de ella hablen con los padres de la chica que Claro, quiere esa matar. es la recomendación de adulto y que te resguarda como psicólogo. No, Eres no. ella, eres ella, imagínate, eres ella ahí, Ah. eres ella ahí. Eso, marico, vengo y le digo a mi mamá, mamá, mi amiga se quiere matar. ¿Qué podemos hacer aquí? Yo hago eso. Yo hice eso cuando tenía 13 años, de hecho. Coño, y obviamente apoyarla full, pues. Estar ahí, llevarla, porque cuando de repente escucho a alguien que me está hablando de esa manera acerca de sí misma, la voluntad de esta persona está por los pisos y a veces hay que arrastrarla. Entonces, arrastrarla no, jalarla, como llevarla. Y por lo que estábamos hablando hace rato acerca de que cada quien está en lo suyo, lo cual es sumamente natural y necesario que cada quien esté en lo suyo, tener presente de que si no tienes la voluntad para poder mantener tu vida como la venías llevando antes de, coño, y si es una amiga mía, yo voy a ir a su casa, voy a abrir la puerta, voy a abrirle las ventanas y voy a estar ahí. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque hoy en día, no, yo no voy a estar jalón de la bola a nadie. O está esto de que, no, mira, que ladilla tener una amistad de tajada. Yo prefiero una amistad de cactus. ¿No han visto eso? No. Sí, marico, es como, mira, yo soy una tajada, entonces tú tienes que darme mucha atención y tienes que estar pendiente de mí porque si no me quemo. ¿Ves? Y un cactus, tú le echas agüita, como es una relación, es una amistad, ponte. Yo le echo un poquito de agua, yo me voy, y cuando yo vuelva, ahí va a estar el cactus. Entonces, así hay relaciones, así hay amistades. Entonces, es también salirnos un poquito de ahí. Estar más pendiente de las personas a las que nosotros le decimos que las queremos. O estar más atento de nuestros vínculos. Yo creo que eso es una recomendación. Estar pendiente de nuestros vínculos. No necesitamos estar ahí dándole vuelta y vuelta como una tajada. Claro, y que en ese sentido, fíjate que nuestras recomendaciones tienen un punto de confluencia, o sea, se parecen mucho en que necesitamos estar presente o hacer sentir que estamos presentes a la otra persona porque tal vez estamos presentes. Desde mí estoy presente. Te he escrito, te llamo, te busco, tú no respondes, tú no accionas, pero yo estoy allí. Pero no es lo mismo que tal vez desde mi criterio yo diga, yo estuve allí, te hice sentir que estaba allí. Y en ese sentido quiero decir como que si una persona viene con un discurso de que se siente mal en un desahogo, ha tenido pensamientos que no quiere vivir, que no quiere estar, es importante, lo que yo siempre recomiendo es, escuchemos esa historia. Como que desde la amistad, desde mi hermana, desde mi hija o desde mi mamá que me comenta eso, escuchemos esa historia. Porque primero ya estamos apoyando en que estoy acompañando a esta persona desde su dolencia mental y al mismo tiempo se está desahogando, que tal vez es algo que no ha hecho antes con ninguna otra persona. Eso es lo primero. Lo segundo es la validación del discurso. Como que de nada sirve acompañar a alguien si es como, no, pero es que yo nunca he pensado eso. No, pero si yo nunca he vivido eso. Es que algo tiene que estar mal para eso. Hacer eso es contraproducente. Y fíjate que no... Estoy hablando de cosas que las personas pasan desapercibidas, cosas simples de una conversación. Creo que es muy normalizado. Muy normalizado eso de que yo para entenderte me vengo a mí y luego voy a ti y resulta que no encaja esto. Entonces, la verdad es que yo estoy acompañándote. No tengo por qué sentir exactamente lo que sientes porque si no lo he vivido, no vamos a conectar. Yo te acompaño en esto. Esa es la segunda recomendación que doy. Y lo tercero que también digo es que... y esto es más para la persona que acompaña, es importante el no asumir una responsabilidad que no nos pertenece. Y en ese sentido, muchas amistades, parejas, se sienten comprometidos porque sus exparejas o amigos terminaron cometiendo un intento de suicidio que fue consumado y es como, yo no estuve allí para él, yo no estuve... Y precisamente esa culpa, eso es como estás haciendo algo contigo en base a la acción de la otra persona, que igual un acto de suicidio tiene una consecuencia grande en el entorno donde ocurre, a nivel familiar, a nivel de amistad, pero no así, como que no somos el héroe de nadie. Eso es como importante saberlo y no significa que yo no te acompañe, pero no es como si tu vida estuviera en mis manos. No tengo por qué tomar eso. Y por eso mi primera recomendación es buscar ayuda.
¿sí? En cualquiera de estos casos que mencioné, incluso cuando todavía no hay ideación suicida, pero si hay una autolesión, es buscar ayuda. Porque lo ideal es poder empezar a prevenir desde muy temprano y generando herramientas para la persona que lo está viviendo. Porque efectivamente, si no, te puedes cargar con un peso que es demasiado grande y que se sale de tus manos también. Eso es lo que yo le diría a esas personas. Ahora, poniéndonos concretos, igual, yo quiero problematizar el mismo contexto, ¿no? Sabemos que cuando hay un intento suicida, la acción desde la salud mental, desde los profesionales de salud mental, es la derivación al hospital. ¿Sí? Si hay un intento suicida, es urgencia. ¿Sí? Y en urgencias, dependiendo de la evaluación psiquiátrica que se haga, la persona puede estar internada, ¿sí? Por un tiempo. Pero muchas veces pasa que no hay cupo. Muchas veces pasa que en ese intento suicida y en el hospital no hay camas disponibles. Y entonces la gente se las tiene que llevar para la casa. En esos casos, ¿qué dirían? A los familiares que tienen que llevarse a la persona que está con un intento de suicida y que está con ideación aguda, con planificación, ¿qué le dirían a esos familiares? Bueno, voy yo. En ese caso yo digo que no pudiste llevarlo al hospital. No lo llevaste, pero te dijeron... Claro, no pudo quedarse. Exacto. No pudo internarse. Muy bien. ¿Qué hago? Primero, cancelo todos mis planes del día siguiente porque esta persona puede que me necesite todo el día siguiente. 24/7. Necesito supervisar a esa persona. Esa persona no puede quedar sola. Eso es lo primero que yo diría. Uh-huh. Lo segundo que yo diría es que no solo es que no quede sola, es importante, y aquí es donde me apoyo en la psicofarmacología, suministrar un medicamento que permite un descanso, como una desconexión, y que la persona siempre esté supervisada y si al mismo tiempo puede dormir o puede bajar ciertos niveles de angustia o de ansiedad, también es importante eso. Y por supuesto, tal vez no la dejaste internada en el hospital, pero llévala a un psicólogo al día siguiente. Al día siguiente, después que pase eso, trata eso en el momento. Si bien no lo pudiste dejar en el hospital, activa la supervisión, la psicofarmacología y al día siguiente un especialista. Uh-huh. Activar todos los factores de protección, güey. Amistades, pareja, familia, apoyo profesional al tiro, buscarle un psiquiatra particular y un psicólogo particular, así a priori. Y bueno, mantener una supervisión y vigilancia continua, al menos durante las primeras 72 horas hasta que sus niveles químicos puedan regularse. Uh-huh. Porque un intento suicida está muy arropado también por un subidón de cortisol, donde ya es algo que pasa a ser orgánico. Y es ahí donde también empiezan los pensamientos a fluctuar. Así como cuando tenemos un pensamiento catastrófico relacionado con la ansiedad, tenemos este tipo de pensamientos. La ideación suicida también es un tipo de pensamiento, donde el cortisol ya se exacerbó. Y mantener una supervisión para que la persona también no se nos mate, porque la probabilidad es alta. Uh-huh. Y pues también destacar, yo creo que también sería importante como destacar el simple hecho de estar ahí. Porque no necesitamos a veces que nos digan algo. Y menos cuando si es alguien que, si tú no has vivido una ideación suicida, una depresión, o has intentado suicidarte, sí, obviamente no vas a poder empatizar con la persona, va a ser difícil que la entiendas y ahí es donde salen todos estos prejuicios. Uh-huh. Estar ahí. Exacto. A veces a veces la mejor manera de poder apoyar y de poder acompañar a alguien es la presencia. Y ya. A veces menos es más. Yo me quedo con lo que dicen los dos y agrego a que a esta supervisión justamente a veces no podemos hacerlo todos solos porque tenemos vidas, trabajos y tal, y desde ahí es súper importante lo que tú estabas diciendo, que es activar todas las redes. Claro. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, de repente un amigo puede venir un día, después viene la tía, después viene el hermano, entonces vamos a ponernos de acuerdo como en esta red de apoyo para poder estar en esa supervisión y acompañando, y a veces acompañando, como dices, simplemente estando ahí. Y simplemente preguntando, ¿necesitas algo? No, bueno, está bien, cualquier cosa aquí estoy. ¿Sí? Así que es importante que tengas presente que si estás pasando por algo relacionado a lo que hemos estado hablando en este episodio, no estás sola, no estás solo. Y que es importante pedir ayuda. No significa que con la ayuda esto va a pasar. Y que esto no va a pasar tampoco de un día para otro, ni en una ni en 2 semanas. Pero va a pasar.
Solo necesitas empezar desde la búsqueda de ayuda, de apoyo. Todo es pasajero. Con eso me quedo. Aquí en nuestro Centro de Salud Mental Seriacer prestamos servicio de psicología, así que si conoces a alguien que está pasando por esta situación justo en este momento, acá en Chile puedes marcar el asterisco 4141 y tienes el fono de emergencia. Y puedes contactarte con nosotros para recibir alguna atención psicológica si lo necesitas. Esto fue Psicología Podcast. Se me cuida. Nos fuimos.